A ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar sobre la metalurgia. ¿Qué viene a ser la metalurgia? Dice. Es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales de sus fuentes naturales. En este caso, obtener los minerales para poder explotar el metal de interés, ¿no? Para ello, se hacen procesos físicos y químicos para posteriormente hacer uso de la aplicación de estos metales. Como por ejemplo, acá vemos la calcosina, que viene a ser el mineral de sulfuro de cobre, para poder realizar toda la metalurgia de ese cobre y finalmente obtener el cobre metálico y luego ya ponerlos en materia prima de acuerdo a su uso, ¿no? Si son láminas, si son cables, ¿no? Entonces la metalurgia se encarga de extraer los metales de los minerales. ¿Qué es un mineral? ¿Qué viene a ser un mineral? Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico. Recordemos que lo inorgánico es aquella sustancia que no tiene elementos del carbono, elementos del grupo Chon, ¿no? Entonces son todos los otros elementos donde no está presente el elemento de carbono. Entonces dice, un mineral es un sólido natural de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina, ¿no? Sus nombres no guardan relación con su composición y además pueden ser elementos o compuestos, como por ejemplo tenemos aquí el oro nativo. El oro nativo que está conformado por puro átomos de oro, ¿no? Que viene a ser un mineral, como también la esfalerita o la blenda, que viene a ser el sulfuro de zinc. Como ustedes pueden observar, ese sulfuro de zinc están ordenadas en su estructura cúbica, ¿no? Sin sulfuro, lo cual le va a dar una característica ya definida a ese mineral. Y el hecho que tenga un ordenamiento de sus átomos, por ello llamamos estructura cristalina, ¿correcto? Eso es los minerales. Ahora, los minerales se clasifican de acuerdo al elemento que nosotros, o de acuerdo a la sustancia que nosotros vamos a extraer. Por ejemplo, según la industrialización, podemos hablar de los minerales metálicos. ¿Qué vienen a ser los minerales metálicos? Por ejemplo, tenemos la hematita, la blenda, la galena, el cinabrio, la calcopirita, de donde nosotros vamos a extraer de cada uno de ellos. Por ejemplo, de la hematita vamos a extraer el hierro, ¿no? De la blenda vamos a extraer, por ejemplo, el zinc, de la galena vamos a extraer el plomo, ¿no? De la calcopirita yo voy a extraer el cobre, ¿no? Entonces, de cada uno de estos elementos, de estos minerales, decimos que son minerales metálicos porque se extraen metales. ¿Okay? De aquí vamos a extraer los metales. Ok, a ver qué tenemos aquí. Sí, se extraen los metales. Ahora, pero también hay minerales donde nosotros no vamos a poder extraer los metales. A ello llamamos minerales no metálicos. Los minerales no metálicos, ¿no? Se aprovechan, ¿no? Se extrae materia prima, ¿no? Para poder utilizar, como por ejemplo el óxido de silicio, ¿no? Que se emplea mucho en lo que es la elaboración de vidrio, el carbonato de calcio, ¿no? Que se emplea mucho en la caliza. Entonces, de estos minerales donde no se extraen metales, ¿no? Pero sí se extrae materia prima para producir otras materias, ¿no? Otras sustancias, a ello llamamos minerales no metálicos, ¿no? La esmeralda, la roca fosfórica para producir los fosfatos, la caliza que es el carbonato de calcio o el grafito que lo utilizamos como carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que tenemos de los metales. Metálicos, de los minerales metálicos y no metálicos. Ahí está. Piedras preciosas, adornos, las rocas fosfóricas, lo que son fertilizantes,
materiales de construcción y materiales metalúrgicos y refractorios cuando se usa el grafito. Ahora, hablemos de cómo se lleva a cabo la explotación de los minerales. Va a depender mucho en qué forma se encuentra el mineral, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a los minerales. Esto es un yacimiento minero, ¿ya? Y la zona que está con X, la zona que está de X, ¿ok? Sería la zona donde nosotros encontramos el mineral. Eso quiere decir que toda la otra zona donde no está pintado de color verde, vienen a ser pues arcilla, tierra, qué sé yo, ¿no? Pero el mineral de mi interés está en esa sección verde. Por lo tanto, a este tipo de yacimientos se le conoce yacimientos en forma de vetas, ¿ok? Donde los minerales solamente se encuentran en cierta zona, no se encuentra en todo el yacimiento esparcido, sino en zonas nada más de ese yacimiento. Para poder explotar entonces ese mineral, ¿no?, de ese yacimiento, en esa forma de vetas, nosotros vamos a realizar una explotación subterránea, ¿no? Un laboreo subterráneo. O sea que vamos a comenzar a excavar solamente en esta área hacia la profundidad, porque solamente en esa área vamos a encontrar los minerales. Entonces, por eso decimos un laboreo subterráneo, lo cual conocemos como los socavones, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, será cuando en el 2007, no me equivoco, hace muchos años atrás, en una minería, en una mina, se quedaron atrapados en Chile, ¿no? Varios mineros se quedaron atrapados ahí en el subterráneo, ¿no? Es justamente porque tenían este tipo de yacimiento en forma de vetas y de pronto pues eso se hace como un túnel, ¿no? Y si no está bien armado, bien soportado, pues todo se viene abajo y se cierra, ¿no? Porque es prácticamente, es un socavón, pues, ¿no? Es como un túnel eso. Entonces a eso llamamos la explotación subterránea. Ahora, cuando el mineral se encuentra esparcido, como puedes observar aquí, en todo el yacimiento, llamamos diseminado. Aquí no hay problema, porque tú puedes comenzar la explotación desde el inicio, aprovechando todo, vas jalando, vas avanzando, vas tomando las muestras o vas retirando el mineral para poder realizar la explotación, ¿no? Esa explotación se llama tajo abierto, como puedes observar aquí, ¿no? Y este tajo abierto, por ejemplo, es como se encuentra en Yanacocha, ¿no? En Cajamarca, así se hace la explotación, tajo abierto, porque en todo, aquí colocan unas mangueras de regadío, lo cual permite arrastrar los minerales hacia la parte central que tú estás viendo acá, ¿no? Entonces acá colocan unas mangueritas que sale el agua y con eso hace el arrastre para que finalmente pueda llegar aquí y de aquí ya desembocan a lo que es el laboratorio, ¿no? Es una explotación de tajo abierto. Y esto de acá que estamos viendo, pues es una explotación subterránea, ¿no? Es una explotación subterránea. ¿Ok? Entonces son las dos maneras de poder explotar, ¿no?, los minerales de acuerdo al yacimiento en el cual nosotros vamos a encontrar. Ahora, ese conjunto, ¿no?, del cual nosotros estamos explotando, que viene a ser la presencia del mineral valioso, ¿no? Mineral valioso llamamos al mineral en el cual vamos a venderlo, ya sea en forma metálica o en forma no metálica, ¿correcto? Pero es el mineral valioso, ¿no? Entonces, ese mineral más la ganga, ¿qué viene a ser la ganga? La ganga viene a ser todo lo que le acompaña al mineral, la arcilla, la tierra, la arena y todos los otros componentes que vienen junto en todo el mineral, se le conoce como mena. Entonces, cuando se da la explotación de minerales, lo que nosotros extraemos viene a ser la mena, ¿ok? Entonces, eso tener claro. ¿Qué viene a ser la mena? Es el mineral valioso más la ganga. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? El cuarzo, la tierra y el mineral valioso sería pues el metal que vamos a extraer. Pregunta número 1. A ver, ¿qué es lo que nos dicen en la pregunta número 1? A ver, ¿qué clave tienen? A ver. ¿Qué clave marcarían?
El Perú cuenta con minerales metálicos que se encuentran en el subsuelo, de los cuales se extraen valiosos metales como el oro, el plomo, el zinc. Además, en las últimas décadas se han incrementado la explotación de minerales no metálicos como la calcita y el cuarzo. Respecto de los minerales, indique las proposiciones correctas. A ver, son sólidos amorfos de composición química definida. ¿Qué quiere decir que sean sólidos amorfos? Sólidos amorfos significa que no tienen forma, ¿ok? Y nosotros hemos dicho que los minerales son cristalinos, o sea que esto estaría contradiciendo, porque los minerales sí tienen una forma definida, ¿no? Y justamente la forma definida hace que nosotros conozcamos esas propiedades de los elementos que están presentes. Así que esto sería incorrecto, ¿ok? Cuando están diseminados, se explotan por tajo abierto. Acabamos de ver. Cuando está diseminado, se explota por tajo abierto. Sí, eso sería verdadero. Y la ganga de una mena contiene el mineral valioso. No, perdón, acá es correcto, no verdadero, sino estamos con verdadero, falso, verdadero, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto. Esto sería correcto. Y la ganga de una mena contiene el mineral valioso, eso sería falso, ¿no? Incorrecto, porque hemos dicho que la mena, ¿no? Perdón, en este caso nos pregunta, la ganga, ¿no? La ganga es aquel material el cual nosotros no vamos a extraer. El mineral valioso es el metal y todo el resto, la arcilla, la arena, todo eso viene a ser lo que es la ganga. Y eso no es, pues, mineral valioso. Por lo tanto, eso sería incorrecto. La clave en la pregunta número 1 sería, nos están preguntando por las proposiciones correctas y eso sería solo la clave avión. ¿Listo? Muy bien. Pregunta 2. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 2? La arcilla se emplea en la elaboración de la cerámica. Claro, por ejemplo, nosotros cuando vemos los cerámicos, su materia prima principal es la arcilla, ¿no? Con ello se hace, por ejemplo, las arcillas, las porcelanas, ¿no? Entonces, eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a colocar como correcto. Dice, los fosfatos se utilizan para producir fertilizantes para la agricultura. Sí, claro, los fosfatos son los que utilizan fertilizantes, ¿no? Los agricultores agregan fosfatos para que sus plantitas puedan crecer mejor, ¿no? Con las vitaminas, los minerales adecuados, ¿no? Entonces, eso también es correcto. ¿El cuarzo es utilizado en la fabricación de vidrio? Sí. El vidrio se hace con arena, ¿no? Que viene a ser el óxido de silicio. Eso también sería correcto. La piedra caliza, que es carbonato de calcio, ¿es la materia prima para la obtención de calcio? No. Acuérdate que esta piedra caliza, si fuera el calcio, entonces diríamos que el carbonato de calcio es un mineral metálico, porque estaríamos extrayendo el calcio, que es un metal. Pero recuerda que la caliza es un mineral no metálico porque se aprovecha como materia prima para la obtención del cemento. No aprovechamos esta caliza para la obtención del calcio, sino para la obtención como materia prima del cemento. Por lo tanto, en la pregunta número 2, la clave sería avión, ¿correcto? La clave sería dado. La clave sería dado. Muy bien, entremos ahora a hablar sobre la metalurgia, chicos. ¿Qué viene a ser entonces la metalurgia? Como hemos dicho, la metalurgia es una serie de procesos donde vamos a realizar para poder extraer el metal de nuestro interés, ¿no? En este caso vamos a comenzar hablando sobre la metalurgia del hierro. Ahora, hay muchos minerales, obviamente que para poder extraer el hierro, ¿no? Yo tengo que tener dentro de ese mineral el elemento del hierro. Y el elemento del hierro lo puedo obtener, por ejemplo, en la hematita, en la magnetita,
en la siderita, ¿no? Como ustedes pueden observar, entre otros. Ahora, ¿cuál es el mineral entonces que voy a utilizar básicamente yo para poder extraer el hierro? Va a depender mucho de la concentración de estos elementos, ¿no? Cuánto es la concentración de estos elementos de hierro, sobre todo, para yo poder utilizarlo como una materia principal. En caso de nosotros, el que utilizamos es la hematita. Es importante, chicos, que ustedes sí conozcan, sepan cuál es el mineral del cual nosotros vamos a extraer ese metal, ¿no? Como ya les había indicado, por ejemplo, vamos a comenzar ahorita con la hematita, el cual tú tienes que saber que de la hematita se extrae ese elemento del hierro. Esto viene a ser un horno, ¿no? Se conoce como un alto horno, un horno alto, por la forma que ustedes pueden estar observando. Y tiene una serie, se realiza una serie de pasos para poder extraer finalmente el metal de nuestro interés, que viene a ser el hierro, ¿no? Inicialmente a este horno se le coloca lo que viene a ser el coque, ¿no? ¿Qué es el coque? El coque viene a ser el carbono, ¿ok? Colocan el carbón para que pase a un proceso de oxidación y pueda generar el monóxido de carbono. Ese es el primer paso que se realiza en este horno alto, ¿ok? Una vez que ya tienes la formación del monóxido de carbono, porque aquí ocurrió un proceso de oxidación, ¿listo? Es importante que se forme este monóxido porque va a ser el segundo paso del proceso principal en esta obtención del hierro. Ese monóxido de carbono va a reducir al óxido de hierro, finalmente obteniendo el hierro metálico, que obviamente como se encuentra a elevadas temperaturas, como puedes observar acá, 250, 600, 1000, 1600, el hierro a esas temperaturas ya se va a encontrar fundido, ¿no? Se va a encontrar fundido. Entonces aquí se agregan otros componentes, ¿no? Que le va a permitir la separación por densidades, lo cual nosotros llamamos prácticamente residuos, ¿no? Y acá por la diferencia de densidad vamos a ver que esos residuos que se agregan en el horno alto se van a ir a la superficie encima del metal de hierro fundido, y por una diferencia de densidades en este proceso es que nosotros llegamos a tener el hierro líquido. Así es como se realiza la metalurgia del hierro, ¿ok? Que también se llama siderurgia, ¿no? Si te dicen siderurgia, entonces te está diciendo es la extracción del hierro. ¿A partir de qué? Por lo general, a partir de la hematita, ¿ya? Esos son los dos procesos importantes que ocurren en este horno alto para la obtención del hierro. No te olvides, ya coque es carbono, no es otra cosa más que carbón. Primer paso, la oxidación, esto es importante, y en el segundo paso hay una reducción. ¿Ya? Primer paso, una oxidación, y segundo paso, una reducción. Listo. Luego tenemos la metalurgia del cobre. Para la obtención del cobre, nosotros tenemos como mineral principal la calcopirita, que es este de acá, el cobre hierro sulfuro, la calcosina o la cuprita. Pero el que tiene mayor concentración de cobre para la explotación de cobre, ¿no? Es la calcopirita. Muy bien, ahora préstame mucha atención. Como tú puedes observar, la calcopirita es un mineral azufrado, ¿no? Ya que contiene la presencia de azufre. Entonces, al presentar el azufre, o cada vez que tú veas un mineral que contiene azufre, debes de saber que el primer paso que vas a realizar es el proceso de tostación, ¿ok? Entonces, acá tienes el mineral azufrado, que reacciona con el oxígeno, dándole una cierta temperatura, con la finalidad, jóvenes, de poder eliminar el SO2 de ese compuesto azufrado, ¿no? Ahora, es importante que este SO2 sea liberado
de manera concientizada para que se pueda seguir trabajando de repente con ácido sulfúrico, elaboración, ¿no? Porque si este SO2 es liberado al medio ambiente, recuerda que puede generar la lluvia ácida, ¿no? Porque va a formar el ácido sulfúrico entre las nubes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos minerales que son azufrados, ¿no? Entonces, primer paso de un mineral azufrado, el proceso de tostación. Una vez que tú ya has realizado el proceso de tostación, puedes observar que tienes el óxido de hierro y todavía tienes acá el sulfuro de cobre. Entonces, lo que vamos a hacer en el segundo paso es retirar ese óxido de hierro y para eso se agrega, ¿no? La calcina se mezcla con la sílice, como estamos observando acá, ¿no? Para formar una escoria que es el KCO3, el cual va a permitir la separación del óxido de hierro, ¿no? Entonces, cuando nosotros agregamos esta calcina y este óxido de silicio, se forma ese KCO3. Y entonces, por diferencia de densidades, como vieron en el alto horno anteriormente, ¿no? Que era la escoria, el residuo que les mencioné, ¿no? Permite separar a ese óxido de hierro. Este CO2 pues simplemente es un gas, ¿no? Y de tal manera que cuando ya permite la separación de este óxido de hierro, solamente nos estaríamos quedando con el sulfuro de cobre en el sistema. Y cuando tenemos el sulfuro de cobre en el sistema, vamos a pasar por un proceso de oxigenación, ¿correcto? El cobre con el oxígeno para que se pueda, usando la temperatura, pueda llegar hasta el SO2, ¿no? Hasta el SO2 y acá tenemos a ver, aquí hay un error. Allá, sulfuro de cobre. A ver, cobre 2. No, acá hay un error, ¿ya? Un momento. Ah, ya está bien, en dos partes lo habían puesto. Ya, está bien, está bien. Uy, ¿qué pasó? A ver, un ratito que se me cerró la pantalla. Ya, aquí está explicando. Entonces, cuando se coloca oxígeno a ese sulfuro de cobre, ¿no? Aquí podemos observar por la elevada temperatura que se va a tener el sulfuro de cobre en el estado líquido, fundido, ¿no? Y va a seguir ocurriendo el proceso de reducción por la presencia de ese oxígeno y la temperatura hasta tener el cobre en su estado líquido, el cobre en su estado fundido, el cual recuerda que esto es nuestro objetivo, obtener el cobre a partir de la calcopirita. A todo este proceso se le conoce como la metalurgia del cobre. Ahora, este cobre que hemos obtenido mediante la metalurgia no es un cobre puro. Normalmente las metalurgias te dan un porcentaje de pureza entre 70 a 80%, ¿no? Pero para poder aumentar esa pureza de ese cobre, porque mientras más puro es el metal, obviamente nos va a permitir incrementar su precio, su costo. Entonces, tiene que pasar por un proceso electrocatalítico, un proceso de electrorefinación, en el cual nosotros vamos a purificar ese metal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder aumentar ese porcentaje de pureza. ¿Hasta qué cantidad de pureza puede llegar ese metal? Hasta un 99,99% cuando pasa un proceso electrolítico. ¿Ok? Ya como ustedes saben, las celdas galvánicas, ¿no? Ese cátodo, ese cobre se estaría dirigiendo hacia el cátodo para que pueda ocurrir la reducción completa o al menos la máxima reducción de ese cobre, ¿no? Siempre entonces el cobre, después de su metalurgia, ¿no? Por todo el proceso, tiene que pasar
por ese proceso electrolítico. Así es como se llevaría a cabo la metalurgia del cobre, ¿ok? Luego tenemos la metalurgia del zinc. ¿En qué consiste la metalurgia del zinc? La metalurgia de zinc, que viene a ser la esfalerita, o también conocida como blenda, pasa igual, es un mineral, como ustedes pueden observar, es un mineral azufrado. Al ser un mineral azufrado, significa que tenemos que pasar por el proceso de tostación, ¿correcto? Todo mineral azufrado, profesora, pasa por el proceso de tostación. Sí, todo el mineral azufrado pasa por el proceso de tostación para que pueda eliminar esos sulfuros en forma de dióxido de azufre, ¿correcto? Listo, entonces acá estamos viendo cómo ese sulfuro de zinc se oxida, porque la oxidación o la tostación es un proceso de oxidación por la presencia del oxígeno. Y va a formar ese óxido de zinc y el SO2. Una vez que ya se formó el óxido de zinc, vamos a realizar un proceso de lixiviación. ¿Qué es un proceso de lixiviación? El proceso de lixiviación es el uso de un ácido, en este caso el ácido sulfúrico, para que nosotros podamos, podremos extraer a ese óxido de zinc, disolverlo a ese óxido de zinc y tenerlo en su forma de zinc más 2, por ejemplo, acá, ¿no? Nos va a permitir como una separación mediante la presencia de ese ácido. Entonces, acá tenemos el sulfato de zinc, ¿no? Entonces, nos va a permitir llevarlo de una fase sólida, nos va a permitir llevarlo a una fase acuosa. Eso es el proceso de la lixiviación usando un ácido. Listo. Y una vez que ya se tiene el sulfato de zinc en el medio acuoso, te acordarás nuevamente los procesos electrolíticos, ¿no? Porque este sulfato de zinc yo puedo llevarlo a una celda y lograr que el zinc vaya al cátodo para que pueda reducirse como metal y el sulfato pues estaría oxidando lo que es el agua porque el sulfato no reacciona, ¿no? Eso también ya lo hemos visto en celdas galvánicas. Por lo tanto, al realizar un proceso electrolítico, vamos a ver que aquí los electrodos estarían yendo acá el zinc al cátodo para que pueda reducirse, como hemos mencionado, y en el ánodo, correcto, estaría yendo el agua, ¿no? Ya que el sulfato, por ser un anión, ¿cómo se llama? Ah, un oxoanión, ok, por ser un oxoanión sabemos que su potencial de reducción, su potencial de oxidación del agua es mayor que este oxoanión, ¿no? Eso lo hemos visto ya en su tema, en su momento, y por eso es que el que se oxida acá viene a ser el agua formando lo que es el gas de oxígeno. Pero lo que a nosotros nos interesa es que en el cátodo es que se va el metal de mi interés, en este caso el zinc. El zinc 2 más, ¿no? Porque acá se encuentra como zinc 2 más, se va a reducir hasta formar el zinc 0, ¿no? Eso es el proceso de la metalurgia. Porcentaje de pureza, al ser un proceso electrolítico, también vamos a llegar a un 99,99%, ¿no? Porque todos los procesos electrolíticos lo que buscan es eso, ¿no? La refinación del metal. Entonces, eso sería con respecto a la metalurgia del zinc, que viene a ser del mineral extraído de la blenda o también conocida como la esfalerita. Y la metalurgia del oro y de la plata, ¿ok? Que ya son procesos prácticamente que se utilizan más para la extracción del oro y la plata, es el proceso de cianuración. Si bien es cierto, es un proceso tóxico, porque el cianuro te puede llegar a matar cuando se forma el ácido cianhídrico, ¿no? Porque todos estos procesos de obtención de oro y plata se hacen en medio ácido. Entonces, como uno está trabajando con el cianuro, ¿no? Tiene el cianuro y cuando cuando coloca un medio ácido va a producir el ácido cianhídrico y este es el gas que mata, ¿no? Este es el gas que mata. Ok, ese es el gas que mata. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado las historias, ¿no? Que indican que a veces en la sierra, ¿no? Sobre todo en la sierra, yo les comento lo que yo más o menos siempre he escuchado, cuando encuentran oro, las personas al momento de sacar el oro fallecen.
¿Han escuchado a veces esas historias que tienes que ofrendar una prenda, ¿no? Para que, como se dice, la tierra te dé ese oro que tú has encontrado, si no, pues simplemente no, y si tú no sabes darle una ofrenda, te lleva, ¿no? Te mueres, pues te mueres al instante, ¿no? ¿Han escuchado eso? Fidel dice que sí, por ejemplo, ¿no? Realmente saben qué pasa allí. Lo que pasa es que cuando uno encuentra el oro, casi siempre se encuentra con el ácido cianhídrico, ¿no? Con el ácido cianhídrico. Entonces, cuando las personas encuentran oro, y hay algunos que dicen, no, para tú sacar oro, tú tienes que saber. Y entonces dicen, tienes que darle una prenda tuya, sacarte una prenda tuya y tirarlo en el oro. Entonces, lo que realmente están haciendo es tapar ese gas cianhídrico que por lo general el oro se encuentra junto a esa sustancia, ¿no? Entonces, cuando te sacas una prenda, entre comillas, que eso es lo que se cree, y se tapa, lo que estás haciendo es evitar que tú puedas oler ese ácido cianhídrico. Y los que no saben, entonces van de frente, agarran el oro, escarban, sacan y huelen ese ácido cianhídrico, ¿no? Entonces, respiran ese ácido cianhídrico y obviamente después los matan, porque ese ácido cianhídrico es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, realmente lo que ocurre cuando dicen que le saquen una prenda es prácticamente evitar que ese ácido cianhídrico entre en contacto con la persona, ¿no? Entonces, la cianuración es un proceso para poder extraer el oro, ¿no? Muy utilizado actualmente en muchas minerías, ¿no? Es uno de los procesos que mejor te da la explotación del oro, la rendición del oro, en cuanto a otros que también vamos a ver, como por ejemplo la amalgamación, ¿no? Entonces, la cianuración simplemente consiste en agregar un cianuro de potasio, ¿no? En un medio acuoso y en presencia de oxígeno para que pueda formar un complejo, como puedes observar acá. Una vez que se forma ese complejo, va a pasar por un proceso de reducción y en ese proceso de reducción es donde el zinc ingresa para poder reemplazar a la posición del oro en ese complejo y dejando libre el oro sólido que sería el metal de interés. Y lo mismo estaría ocurriendo con la plata, ¿no? Ahora, tanto la cianuración, que es un proceso de extracción para el oro y la plata, también lo es el proceso de la amalgamación. En el caso de la amalgamación, nosotros vamos a ver que se emplea el mercurio, ¿no? El mercurio para que puedan extraer finalmente el oro y la plata. Entonces, ¿en qué consiste la amalgamación? Vamos a tener el mineral triturado. Acuérdate que en este caso el oro se encuentra en forma nativa. Tanto el oro y la plata se encuentran en forma nativa, ¿no? Pasan por una molienda, le agregan ahí la amalgamación, ¿no? Entonces van a poder separar ahí lo que son el agua o los residuos de arena y luego aquí es donde se estaría formando ese complejo de mercurio, formando la amalgama con el metal de interés, ¿no? Pasan por un proceso de filtración, de destilación, el cual finalmente les permite la extracción del oro. Esta amalgamación no solamente es para el oro, sino también para el proceso de la plata. Entonces, la plata y el oro tienen el mismo procedimiento, ya sea en la extracción por cianuros o por mercurio. ¿Okay? En eso consiste la explotación de esos metales. Muy bien, entonces, en la pregunta número 3, ¿qué es lo que nos dicen? A ver, la metalurgia tiene por finalidad la extracción de los metales a partir de sus minerales según el tipo de mineral a procesar y el metal a obtener. Se aplica un proceso metalúrgico característico. Al respecto, determina la alternativa que establezca la relación correcta entre el proceso metalúrgico y la reacción química. A ver, chicos, ¿cuál es correcto? Nos están preguntando por la relación correcta. Vamos a ver si me has comprendido, a ver si te vas a recordar lo que te he explicado. La tostación de la blenda. La tostación de la blenda. Dice, esto es el proceso de tostación de la blenda. ¿Qué dicen? Para comenzar, ¿estás viendo que hay un proceso de tostación? Segundo,
¿Estás viendo a la blenda? Aquí no hay un proceso de tostación. En todo proceso de tostación, recuerda que tú tienes que ver la liberación del SO2, ¿correcto? La blenda es el mineral de donde nosotros vamos a extraer ese zinc. Esto corresponde al segundo paso donde vamos a realizar el proceso de lixiviación, ¿no? Esto es el proceso de lixiviación del zinc. Por lo tanto, esto sería incorrecto. Nos dice la lixiviación de la hematita. ¿La hematita tenía lixiviación? No. La hematita, les dije que es muy importante la presencia del monóxido porque en ese proceso ocurre, mira, inclusive te puedes dar cuenta porque acá el hierro está con +3 y luego pasa a 0. Entonces aquí ocurre la reducción del hierro. Aquí ocurre la reducción del hierro, no lixiviación de la hematita. Por lo tanto, eso también sería incorrecto. Electrólisis de la calcopirita. A ver, mira aquí, tú tienes el sulfuro, la calcopirita que reacciona con el oxígeno, produce el FeO, el sulfuro de cobre y el SO2. A ver, ¿qué cosa está ocurriendo acá? A ver, escríbanme, ¿qué está ocurriendo en el paso C, en la alternativa C para la calcopirita? ¿Eso es la electrólisis? ¿Qué es, chicos? A ver. Miren lo que ustedes están colocando como reactivos y miren lo que están obteniendo. Es un mineral azufrado. Es un mineral azufrado. A ver, ¿alguien sabe o no? Escriban, escriban. ¿Nadie sabe? Es un mineral azufrado. Veo el oxígeno y veo que libera el SO2. ¿Te recuerdas? Muy bien, Ashley. La tostación. Muy bien. Eso es el proceso de la tostación. Perfecto. Muy bien. Entonces nos dice, ¿es la electrólisis de la calcopirita? No, pues esto es falso. Eso es la tostación de la calcopirita. Y finalmente tenemos aquí el oro con el cianuro de potasio que forma el complejo y esto sí, pues efectivamente es la cianuración del oro para poder extraer a ese metal. Y esto sí sería correcto y la clave sería dado, ¿no? Nuestra clave sería dado. A ver, pregunta número 4, chicos. ¿Qué tenemos en la pregunta número 4? Estas preguntas de minerales, ¿ok? Tiene mucha relación o es muy importante que ustedes recuerden la estequiometría, ¿no? Porque prácticamente lo único que le da posición en este tema es que nosotros ya lo enfocamos desde el punto de vista de un mineral, pero todo el procedimiento es realizado tal cual hemos aprendido en estequiometría. Veamos. Dice, la tostación es la transformación química de ciertos minerales sulfurados, como la blenda, que ocurre a temperaturas elevadas en un horno especial en el cual ingresan minerales y aire caliente, ¿no? Como se muestra en la siguiente reacción. Entonces, tenemos la siguiente reacción de sulfuro de zinc más el oxígeno que va a producir óxido de zinc y SO2. Ya está balanceado, entonces voy a copiar acá mi reacción. Ahí está. Muy bien. Esa sería nuestra reacción, ¿cierto? Esa sería nuestra reacción. Y nos dice, calcula el volumen del oxígeno. Ok, ¿dónde está el oxígeno? Acá. El volumen del oxígeno a condiciones normales necesarios para tostar
194 kilogramos de blenda. ¿Ok? Entonces, nos están dando acá de dato 1,94 kilogramos de blenda, que sería 1940 gramos de blenda. ¿Correcto? Entonces voy a colocar aquí como dato 1,94 kilogramos de blenda, que es igual a 1940 gramos. Listo. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y nos están preguntando cuánto de volumen, ¿no? Cuánto de volumen a condiciones normales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esto es sencillo, ¿eh? Súper, súper fácil. Tú dices, por 2 moles, ¿ok? Tú vas a necesitar 3 moles de oxígeno. Ahora, pero mi dato está en gramos, entonces yo voy a colocar mejor en gramos. ¿Cuánto es la masa del sulfuro de zinc? A ver, ¿cuánto es la masa molar del sulfuro de zinc? Ustedes tienen acá el azufre 32 y el zinc 65. Entonces, ¿cuánto suman los dos? Ambos estarían sumando 97, ¿no? 97 gramos por mol. Entonces, acá tendríamos 97 gramos multiplicado 97 gramos multiplicado por el coeficiente estequiométrico 2, la cantidad que necesitamos de sulfuro de zinc para que pueda reaccionar con el oxígeno. Ahora, como son a condiciones normales, tú sabes que es 3 moles por el volumen a condiciones normales. Y el volumen a condiciones normales, eso sería 22,4 litros. ¿Ok? 22,4 litros. Listo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto es ese volumen cuando yo tengo 1940 gramos? Y el problema se acabó. Simplemente regla de 3, ¿no? Si por esta cantidad se produce 22,4 litros, entonces por esta cantidad, ¿cuánto se va a producir? Y realizo mi regla de 3 y ese volumen me va a dar 6,72 por 10 elevado al cuadrado litros de oxígeno. Y eso corresponde a la clave barco. O sea que aquí lo que me están midiendo es que yo conozca al elemento de al mineral de la, al mineral del sulfuro de zinc, ¿no? Que es la blenda, ¿no? Que es la blenda para poder calcular cuánto de oxígeno voy a necesitar en ese proceso de tostación. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? A ver. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien, Anthony. Seguimos entonces. Pregunta número 5. ¿Qué nos dicen? Shogun Hierro Perú realiza sus operaciones a tajo abierto en la región Ica, provincia de Nazca, distrito de Marcona. Y es una de las compañías que lidera la actividad extractiva del hierro en el país. En una operación de dicha planta se producen 115.000 toneladas de una mena que contiene al 60% de hematita, que viene a ser el óxido de hierro, para la extracción de hierro según la siguiente reacción. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que se procesa 115.000 toneladas de mena. Y tú ya sabes que la mena, ¿no? Es el mineral valioso más la ganga. Y en este caso, el mineral valioso es el cual nosotros vamos a extraer ese metal. Por lo tanto, te dice
que de esos 115.000 toneladas de mena, a ver, voy a colocar acá, de esos 115.000 toneladas de mena, el 60% corresponde a hematita. O sea, simplemente le sacas el 60%, ¿no? 60% de toda esa mena viene a ser la cantidad de óxido ferroso de la hematita. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto sería? Esto nos va a dar 69.000 toneladas de hierro. Listo. Esta es la primera información, ¿no? Ahora, ¿qué más? Nos dicen, según la siguiente reacción, si el proceso tiene un 30% de rendimiento, o sea que esta reacción se lleva a cabo con un 30% de rendimiento, determine la masa del hierro en toneladas, ¿no? Que se pueden extraer de dicho proceso. Muy bien, entonces vamos a establecer nuestra relación en la reacción química. Voy a copiar aquí. Voy a tener aquí el hierro, o 2, 3, más 3 veces el monóxido, va a producir 2 veces hierro, más 3 veces el CO2. ¿Listo? ¿Ya está balanceado? Sí, ¿no? Ya está balanceada la reacción. Y como nosotros nos están preguntando, miren, la masa de hierro con respecto a esa hematita que hemos obtenido, entonces la relación está entre este y este de acá. ¿Qué puedo decir? Acá su coeficiente es 1. Puedo decir que una mol de hematita me va a producir 2 moles de hierro, ¿correcto? 2 moles de hierro. Ahora, ¿cuánto pesa una mol de hematita? Aquí está el dato. Una mol de hematita pesa 160 gramos de hierro, los cuales nos va a producir 2 moles de hierro. Pero ¿cuánto pesa el hierro? El hierro pesa 56. Entonces sería 2 por 56 gramos. Pero recuerda, ahora nosotros podemos hacer la misma relación con toneladas, ¿no? 160 toneladas nos va a dar 2 por 56 toneladas. Ahora, pero nosotros ¿cuánto tenemos de hierro? Nosotros tenemos de hematita. Tenemos como dato, voy a colocar aquí como el dato que nos están dando. Ok, esto es el dato. Sería 69.000 toneladas. Entonces, ¿cuánto se va a producir de hierro? ¿No? ¿Cuánto de hierro se va a producir? Simplemente entonces aplico mi regla de 3, ¿no? La masa del hierro, regla de 3, esa masa de hierro estaría saliendo 48.300 toneladas. ¿De qué? De hierro, ¿no? Regla de 3, eso sí saben, ¿no? 69.000 por 256 entre 160, ¿no? Y tengo allí la masa de hierro que debería de obtener de ese proceso. Pero ahí no termina, porque esa sería la masa que yo estaría obteniendo cuando esa reacción trabaja con una eficiencia del 100%. Pero me dice que el rendimiento de la reacción es 30. O sea, que respecto a este valor, ¿no?
el 30% solamente es lo que nosotros tenemos. Y recuerdo mi fórmula, si quieres, ¿no? Esto sería la masa teórica. Si tienen dudas, me preguntan, ¿ah? Esto sería la masa teórica, porque según la estequiometría, esto es lo que yo debería de obtener. Pero tú sabes que el rendimiento de la reacción viene a ser la masa real, ¿no? Sobre la masa teórica, correcto, multiplicado por 100. ¿Listo? Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento será igual a ¿cuánto? Bueno, en este caso ya nos dicen el porcentaje de rendimiento. Voy a reemplazar nada más. El porcentaje de rendimiento sería el 30, ¿verdad? 30. La masa real, ¿cuánto es la masa real? Eso es lo que yo quiero saber, cuánto realmente voy a obtener con respecto a la masa teórica. La masa teórica es 48.300 toneladas. 48.300 toneladas. Entonces, sacándole el 30% a ese valor, ¿no? Y todo multiplicado por 100, vamos a tener que la masa real de ese hierro obtenido en ese proceso sería 14.490 toneladas, que esto sería 1,45 por 10 a la 4 toneladas de hierro. Eso sería la respuesta en esta pregunta número 5, ¿no? La clave sería casa. A ver, ¿se comprendió? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, como han podido observar, es más un enfoque de estequiometría, ¿no? De balance, en este caso balance de masas y finalmente aplicando lo que es el porcentaje de rendimiento. A ver, ¿se entendió, chicos, o no? ¿Está claro? Se me han dormido, creo, ¿ah? A ver, respondan. ¿Estoy sola en la clase? ¿Con quiénes estoy en la clase, chicos? Ya, listo, se entendió. Listo, perfecto, ahora sí. Ya, ok, Celeste, muy bien. Bien, pasemos ahora a hablar sobre los recursos energéticos que vienen a ser los derivados del petróleo, ¿no? Nosotros en nuestro ambiente, todo lo que nos rodea, muchos de los productos, chicos, gran cantidad, gran porcentaje de los productos que nosotros utilizamos son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué es los recursos energéticos? Dice, el petróleo es un recurso natural no renovable formado por una mezcla compleja heterogénea de hidrocarburos gaseosos, ¿no? Gaseosos, líquidos y sólidos. Y en su composición predominan principalmente los parafinos, los napténicos y en menor proporción los aromáticos. Como ustedes ya saben, los parafínicos son alcanos, los napténicos son cadenas que tienen el anillo fusionado de benceno, 2, y los aromáticos, aquellos que cumplen con el anillo de benceno, ¿no? Incorporado con un grupo funcional cumpliendo la regla de la ley de Hooker. Entonces, es una mezcla heterogénea, ¿no? Porque sabemos que el petróleo, pues, es oscuro, ¿no? El famoso oro negro que lo llamamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se formó el petróleo? Tenemos conocimiento que se forma a partir de restos fósiles, de materia orgánica, por miles de años, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, las condiciones, la presión, la humedad, la temperatura, han hecho que se forme este oro negro, el cual hoy en día es la fuente principal de toda nuestra energía, ¿no? Si no tuviéramos petróleo, chicos, no habría plásticos, no tendríamos combustibles, no tendríamos aceites, no tendríamos muchas de las sustancias que son muy importantes hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Muy, muy importante. Entonces,
es así como se formó el petróleo, ¿no? Al pasar mucho tiempo, esta materia orgánica